creo que todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo en un mundo lleno de conflictos, ¿sí o no? Ahorita estábamos orando por la situación de nuestros hermanos en Israel, en Palestina, todo lo que sucede, conflicto en Israel y en Gaza, conflicto en Ucrania, en Rusia, conflicto en África, en diferentes países, conflicto en Estados Unidos, conflicto acá en Colombia. Vivimos en un país de conflicto por los últimos, o casi desde el inicio de la nación, pero en los 50, 60 años hemos estado en conflicto. Y entonces esto me lleva a preguntarme y a preguntarles a ustedes, hermanos, ¿cómo respondemos nosotros ante el conflicto? ¿Cómo responde usted ante el conflicto? Y quisiera hacer un ejercicio y aquí les quiero pedir que abran sus micrófonos y me ayuden con esto. Esto es una imagen que usa un ministerio que se llama Alfa, y sobre todo Alfa Parejas usa esta imagen, si no la han visto y si no han usado los materiales de Alfa para sus iglesias en parejas o discipulado, los invito a que lo hagan, es un material excelente. Pero ellos en un material que tienen de Alfa Parejas hablan de que las personas manejan el conflicto de dos maneras. Unos son rinocerontes y otros son puercoespines. El rinoceronte es la persona que en un conflicto es la que embiste a todo el mundo y pelea y alega y es el que se lleva al que tenga que llevarse por delante porque tiene rabia. Y por otro lado, está el puercoespín, que es la persona que se esconde, que se calla, que no dice nada, que hace silencio, pero que a la vez, cuando tiene la oportunidad, empieza a botar flechas por todo lado. Chun, chun, chun. Entonces la persona callada, calmada, y esa bota flechas. Y está el rinoceronte, que ese sí va de frente embistiendo al que pueda. Entonces, hermanos, les quiero preguntar aquí un momentico, en sus conflictos, eh, por ejemplo, los que son casados acá, o que ese es, digamos, uno de los eh, escenarios donde más tenemos que enfrentar conflictos, pero en la iglesia o en otros escenarios, ¿cuál es usted? ¿Es un rinoceronte o es un puercoespín? Puede escribir en el chat o puede simplemente abrir su micrófono y decir, hermano, yo soy un puercoespín o yo soy un rinoceronte. A ver, ¿qué somos en el conflicto? Hombre, yo creo que en el matrimonio y en la iglesia yo soy un rinoceronte, pero no te yo soy un puercoespín. Sí, yo también soy más rinoceronte que puercoespín. En mi casa somos, yo soy rinoceronte y mi esposa es puercoespín. Eh, Ustedes, hermanos, ¿rinocerontes o puercoespines? Yo creo que ambas, porque a veces uno por el temor a que lo vean, a que le digan algo, pues toma una actitud ahí toda sumisa, ¿no? Pero después cuando explota, ay, ay, ay. Vuelan Y flechas por todo lado. ya por todos lados. Y obviamente cuando creo tener la razón, que nadie me quite eso, pues que venga contra mí, pues me lo llevo. Ajá, bueno, entonces somos rinoespines a veces. Fines. Andrés, Sí, y cuando en alguna época de la vida, sobre todo en la juventud, uno es rinoceronte, pero van pasando los años y va siendo tratado y se va convirtiendo en un puercoespín. ah, bueno. Oye, Héctor que dice que eso depende contra quién. Sí, eso también, ¿no? Depende con quién se enfrenta uno. Uno, con algunos es muy valientico y se vuelve un rinoceronte, pero de pronto con la esposa dice, no, más bien aquí soy un erizo, me quedo calladito porque me va mal después. Nosotros mismos enfrentamos conflictos en nuestras casas, en la iglesia, en diferentes lugares. Y Jesús, ¿qué nos habla acerca de esto? Yo he estado reflexionando este comienzo de año en las bienaventuranzas de Jesús,
que son de alguna manera las cualidades de los discípulos que Jesús está formando. Ustedes saben que el Sermón del Monte es ese primer escenario en donde Jesús se reúne con sus discípulos al inicio del ministerio y de alguna manera lo que algunos teólogos llaman, hace como un manifiesto de lo que él espera de sus discípulos. El Sermón del Monte entonces es como, hablando ahorita que estamos hablando de países, como la constitución de los discípulos de él, o de los ciudadanos del reino de los cielos. Estas son las cualidades, estas son las características que Jesús esperaba o espera de sus discípulos. Y entonces dentro de estos capítulos del Sermón del Monte, que son el capítulo de Mateo 5, 6 y 7, está la primera porción, que son las bienaventuranzas, que es donde Jesús delinea unas características especiales de sus discípulos que generarían una vida diferente para ellos. Y dentro de esas, Jesús habla de una que me llama siempre la atención y es: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y es muy interesante que Jesús en las bienaventuranzas y en el Sermón del Monte no está dando sugerencias. Jesús está haciendo mandatos. Y a veces el cristianismo actual se ha vuelto un cristianismo de sugerencias. Si quiere, hágale. Si quiere, piense así. Si quiere, busque la paz. Pero Jesús dice: los discípulos míos, mis seguidores, son personas que buscan, son creadores, son hacedores de paz. Y esos son porque van a ser llamados hijos de Dios. Entonces Jesús no nos da una sugerencia. Jesús nos dice: yo espero que mis discípulos busquen la paz. Y entonces por eso aquí se conecta este tema con lo que les hablaba al inicio del conflicto. ¿Cómo respondemos nosotros frente a los conflictos de la vida? ¿Buscamos la paz, procuramos la paz, o simplemente nos llevamos al que sea y si aquí hay guerra, hay guerra? Y si hay sangre, no importa, pero esto hay que definirlo de alguna manera. Lo interesante de esto que Jesús menciona acá en Mateo y en el Sermón del Monte, específicamente en las bienaventuranzas, es entender un poquito a quién les está hablando Jesús al inicio. O digamos, cuál era su audiencia principal y primaria en este momento. Y quiero hablarles de 4 grupos a los que Jesús les habla y les está hablando aquí el Sermón del Monte, porque estos 4 grupos hacían parte eran los 4 grupos fundamentales, digamos, del pueblo de Israel, pero eran también discípulos de él. Dentro de los discípulos que estaban escuchando a Jesús estaban estos 4 grupos representados de alguna manera. Entonces, Jesús estaba hablándole a un grupo de personas de una nación específica, de una época específica, que estaban viviendo bajo la opresión y la ocupación romana, del Imperio Romano, ¿cierto? Entonces, ese era el escenario al cual Jesús les está hablando a los discípulos y les está diciendo, y por eso quiero que piensen en esto: a ese grupo que estaba en una ocupación romana por más de 100 años, o sea, ellos vivían en la tierra, pero nada de lo que tenían era de ellos. Roma era el dueño y señor de todo lo que ellos tenían, y ellos simplemente vivían, trataban de vivir en una medio paz, una paz, digamos, que era permitida por el imperio, pero estaban ocupados por Roma, bajo la opresión del imperio romano. Estos eran los discípulos, ellos vivían, o digamos la gente del primer siglo y del grupo al que Jesús les está hablando, estaban viviendo una dictadura. O sea, ellos no tenían opciones de nada, simplemente lo que el imperio determinaba, lo que el emperador decía y lo que los gobernadores dijeran en ese momento. Y estaban viviendo en esas condiciones de dictadura, de opresión, de ocupación por más de 100 años. Ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces, Jesús le está hablando a un grupo de personas que están viviendo en ese contexto social, bajo la opresión y bajo el dominio del Imperio Romano. Y en este
en este tiempo y en el pueblo de Israel, en ese momento histórico habían al menos cuatro grupos o se desarrollaron cuatro grupos eh, fundamentales de la población. El primer grupo eran los saduceos. Y ustedes los han escuchado, pues si ustedes leen los evangelios van a encontrar estos cuatro grupos en diferentes personas. Los saduceos era el grupo que podemos llamar la élite del momento. Eran aristócratas aliados al imperio. Entonces eran judíos, estos son grupos de judíos, cuatro grupos de judíos. Y los primeros eran los saduceos, que eran los ricos aristócratas, era la élite que para poder continuar con su vida y para poder mantener, digamos, sus privilegios, pues se aliaron al imperio romano. Eran ricos, tenían, digamos, podían continuar con sus trabajos o profesiones. Muchos de ellos eran, por ejemplo, eh, trabajaban en los impuestos, entonces eran aliados de Roma, tenían sus riquezas, muy odiados por muchos otros. Y lo interesante es que ellos, de alguna manera, estaban acomodados a la situación. De pronto no eran muy felices, de pronto no estaban muy contentos con que Roma estuviera oprimiéndolos o tuviera control sobre ellos, pero pues se acomodaron y dijeron, pues si esto es lo que hay que hacer, aliémonos más bien a Roma y entonces mantengamos nuestro status quo. Ese eran el primer grupo de los saduceos. Piensen ustedes ahí de pronto de los seguidores de Jesús, de los encuentros que Jesús tuvo, ¿quién podría haber sido un saduceo? El segundo grupo de judíos al que Jesús le está hablando aquí es el grupo de los fariseos. Estos entonces, como sabemos, eran los líderes religiosos, eran los académicos, eran los que tenían celo y eran fieles al cumplimiento de la ley. Había que cumplir la ley. Y para ellos entonces era muy importante, de alguna manera, ellos tenían el privilegio, porque eso era lo que hacía Roma, ellos les permitían tener sus culturas, sus religiones, pero pues simplemente tributen y listo. Ellos les permitían seguir con su establecimiento religioso y pues de alguna manera también estaban en ese grupo de los que Jesús le habla. Ustedes ahí piensen quiénes de los discípulos del Señor fueron fariseos y siguieron aún al Señor. De hecho, nosotros creo que en la iglesia cristiana, pues uno hace muchos chistes y le tira muy feo a los fariseos, pero Jesús tuvo muchas interacciones con los fariseos y de todos los grupos de pronto fue el con el que más habló y muchos de ellos llegaron a ser seguidores del Señor. Entonces está ese segundo grupo al que Jesús le está diciendo, busquen la paz. Entonces le está diciendo a los saduceos, busquen la paz ustedes. Si quieren ser mis discípulos, procuren la paz. A los fariseos, ustedes procuren la paz también. Y está otro grupo que son los esenios. Los esenios era un grupo que eran, digamos, los separatistas del momento, eran los separados de alguna manera. Estos fueron un grupo de personas, de judíos, que decidieron apartarse hacia el desierto, hacia los desiertos, y de alguna manera se alejaron de la realidad que estaba sucediendo en Jerusalén en ese momento con el imperio, se alejaron más bien hacia las montañas, hacia las cuevas. De hecho, ellos preservaron los rollos de la Biblia y los rollos de Qumrán que hace algunos años aparecieron, fueron guardados probablemente por un grupo de esenios, que eran los judíos que se apartaban y vivían lejos, digamos, del alboroto de la ciudad. Entonces estaba este tercer grupo, perdón, de los esenios. Y Jesús tuvo discípulos esenios. De hecho, hay una figura que ustedes piensen ahí, cuáles de los discípulos o de los seguidores de Jesús eran de este grupo de los esenios. Y por último está el grupo de los celotes, que los celotes eran ya este grupo de los radicales, militantes, revolucionarios y guerreristas. Estos eran los que decían, hay que sacar a Roma, hay que hacer algo, esto no puede seguir así, no nos queremos acomodar como los saduceos ni como los fariseos, no nos queremos ir como los esenios, pero queremos hacer algo acá y esto hay que ponerlo en guerra y hay que hacer algo acá. Entonces, miren lo interesante. Jesús le está hablando
a estos cuatro grupos en este momento. Dentro de los discípulos de Jesús habían saduceos, habían fariseos, habían esenios y habían celotes. Y Jesús a todos estos les está diciendo, ustedes, mis discípulos, deben procurar la paz. Pero lo interesante es que para estos cuatro grupos, paz, la palabra paz podría significar cosas muy diferentes. Y eso piensen nomás, para un saduceo paz era, pues déjenme trabajar y yo no tengo problema. Para el fariseo es, déjenme cumplir la ley y vivir conforme a esto y no tengo problema. Para los esenios era paz, me voy y esa es paz. Y para los celotes la guerra era paz. Entonces, para cada uno de estos grupos, la paz o hacer la paz era algo diferente. Si yo les preguntara a ustedes acá esta mañana, ¿qué es paz para nosotros? ¿Qué significa cuando Jesús dijo, procuren la paz? Seguramente muchos de ustedes irían a decirme muchas otras cosas y podrían decir, es esto, es tal situación, esto también es paz, esto puede ser esto, pero quiero compartir con ustedes algo que también es parte de lo que significa paz para nosotros. Y es el término paz, el término bíblico de la paz. Y entonces quisiera que miráramos este videito que quería mostrarles qué significa de la palabra paz, que me llama mucho la atención, porque, porque nos ayuda a entender un poquitico el concepto de la paz. Y entonces con esto quiero mostrarles este pequeño y este corto video que no dura mucho, para que miremos lo que puede significar la paz para muchos de nosotros. ¿Listo? Entonces, La palabra paz es común en la mayoría de los idiomas. Las personas pueden hablar sobre tratados de paz o tiempos de paz. Eso significa la ausencia de guerra. En la Biblia, la palabra paz puede referirse a la ausencia de conflicto, pero también apunta a la presencia de algo mejor en su lugar. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz es shalom. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es eirene. El significado más básico de shalom es completo o entero. La palabra puede referirse a una piedra que tiene una forma perfecta y completa, sin grietas. También puede referirse a una pared de piedra terminada, que no tiene espacios vacíos ni ladrillos faltantes. Shalom se refiere a algo que es complejo, con muchas piezas, que está en un estado completo, pleno. Es como Job, que dice que sus tiendas están en un estado de shalom, porque contó su rebaño y no le faltaba ningún animal. Esta es la razón por la que shalom puede referirse al bienestar de una persona, como cuando David visitó a sus hermanos en el campo de batalla y les preguntó acerca de su shalom. La idea central es que la vida es compleja, llena de partes, relaciones y situaciones en movimiento. Cuando cualquiera de estas cosas está fuera de línea o está faltando, tu shalom se destruye. La vida ya no está completa, necesita ser restaurada. De hecho, ese es el significado básico de shalom cuando la usas como un verbo. Traer shalom literalmente significa completar o restaurar. Entonces, Salomón trae shalom al templo incompleto cuando lo termina. O si tu animal accidentalmente daña el campo de tus vecinos, tú les shalom al darle un pago completo por su pérdida. Tomas lo que se ha perdido y lo restauras a plenitud. Lo mismo aplica para las relaciones humanas. En el libro de Proverbios, reconciliar y sanar una relación rota es traer shalom. Y cuando los reinos rivales en la Biblia hacen shalom, no solo significa dejar de pelear, también quiere decir que empiezan a trabajar juntos por el beneficio del otro. Este estado de shalom es el que se suponía que los reyes debían cultivar, y rara vez sucedía. Así que el profeta Isaías anhelaba un futuro rey, un príncipe de shalom, y su reino traerá shalom sin fin. Un tiempo en el que Dios haría un pacto de shalom con su pueblo para remediar todo mal y sanar todo lo que se había roto. Esta es la razón por la que en el Nuevo Testamento el nacimiento de Jesús se anunció como la llegada de Eirene. Recuerda que esa es la palabra griega para paz. Jesús vino a ofrecer su paz a otros, como cuando les dijo a sus seguidores, «Mi paz les doy». Los apóstoles decían que Jesús hizo la paz entre los humanos arruinados y Dios cuando Él murió y resucitó de entre los muertos.
La idea es que Él restauró a plenitud la relación rota entre los humanos y su Creador. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir que Jesús mismo es nuestra Irene. Él fue el hombre completo y pleno que yo fui creado para ser, pero nunca pude ser. Y ahora Él me da su vida como un regalo. Esto significa que los seguidores de Jesús ahora son llamados a crear paz. Pablo instruye a las iglesias locales a mantener su unidad a través del vínculo de la paz, lo cual requiere humildad y paciencia y soportar a otros en amor. Convertirse en personas de paz significa participar en la vida de Jesús, quien reconcilió todas las cosas en el cielo y en la tierra, restaurando la paz a través de su muerte y su resurrección. Así que la paz requiere mucho trabajo, porque no es solo la ausencia de conflicto. La verdadera paz requiere tomar lo que está roto y restaurarlo a plenitud, ya sea en nuestras vidas, nuestras relaciones o en nuestro mundo. Y ese es el rico concepto bíblico de la paz. Bueno, entonces, este video nos ayuda a entender un poquitico el concepto bíblico de la paz. Entonces, cuando Jesús habla de que seamos y procuremos la paz y ser pacificadores, entonces la palabra paz y ser pacificadores bíblicamente no es la ausencia de conflicto, como a veces pensamos, que no haya conflicto, entonces hay paz. Pero realmente lo que significa la palabra paz en términos bíblicos es que en medio del conflicto puede haber armonía, o en medio de las diferencias puede haber armonía. No es pasividad ni una aceptación pasiva de lo que venga, que hagamos o que venga lo que venga, no importa. No, sino que es un involucramiento activo que confronta el problema y busca la reconciliación. Entonces, cuando Jesús dijo, mis discípulos son hacedores de paz, está pensando en esto específicamente, que nosotros no es que dejemos que las cosas pasen, sino que seamos personas que buscamos a involucrarnos activamente en esta situación, confrontar el problema y buscar la reconciliación. Entonces, ser hacedores de paz es hacer algo en medio del conflicto, donde no haya paz. Nosotros, los discípulos, tenemos que ser creadores, hacedores de paz. Pero también cuando Jesús menciona el que espero que mis discípulos sean y busquen y procuren la paz, es que hacer la paz significa también tener relaciones sanas y justas, crear paz aún en medio de las diferencias. Entonces, es muy interesante pensar en que cuando Jesús le habló y les dijo a los discípulos, Dios bendice a los que procuran la paz, Jesús sabía y tenía en mente que en ese grupo estaban en los que les estaba hablando, estaban representados estos cuatro grupos que les hablé al inicio. Estaban los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes. Y que para ellos procurar la paz, para cada uno de esos grupos procurar la paz, podía significar algo muy diferente. Pero lo que Jesús dice y lo que la palabra paz bíblicamente nos enseña es que no es la ausencia del conflicto, sino la presencia de la armonía en medio de la situación. Y entonces esto nos tiene que llevar a nosotros como pastores y discípulos del Señor a pensar, ¿cómo estoy yo procurando la paz en mi vida? Desde el punto de vista personal, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo procuro la paz en mis relaciones cercanas, familiares, si somos casados, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra familia? ¿Cómo procuramos la paz en nuestros ambientes un poquito más grandes, en la iglesia? Somos personas que buscamos la paz en nuestras iglesias, o nuestras iglesias son lugares donde hay conflicto, pero no hay armonía. ¿Cómo buscamos la paz y procuramos la paz en nuestras ciudades? ¿Cómo procuramos la paz en nuestros países? ¿Cómo procuramos la paz en nuestro contexto y en el mundo? Y esto me llevó a reflexionar en algo. Al menos creo que hay dos características de nuestra cultura colombiana o latinoamericana en la que nos dificulta hacer la paz. Creo que hay dos cualidades o dos características de nuestra cultura
latinoamericana que nos impiden muchas veces hacer la paz. La primera es la violencia. Nosotros somos, al menos en Colombia, somos un país extremadamente violento. Y somos violentos en la forma en cómo hablamos, en la forma en cómo tratamos a las personas. Es una violencia como tan intrínseca a veces en la cultura que somos violentos, pero no sabemos que somos violentos. Tratamos con violencia al hermano, tratamos con violencia a nuestros hijos, y eso es aceptable, es normal, es que tienen que aprender así, es que así somos. Y saben que y yo de pronto algunos de ustedes pensarán, no, pero Andrés está equivocado, nosotros no somos tan violentos, somos una cultura chévere, no somos así. Pero yo sí creo que somos una cultura muy violenta. Imagínense yo no sé si ustedes sabían esto, pero en estos días me vi un especial del 5-0 de Colombia. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese glorioso momento en el cual la selección Colombia le metió 5 goles a Argentina, y aquí está nuestro hermano en Argentina, que me imagino que también recordará ese momento. Pero no voy a hablarles de fútbol, sino de lo que pasó después del 5-0. Yo no sabía ese dato. Yo me acuerdo del 5-0, estaba todavía, pues no muy niño, pero estaba adolescente. Y me acuerdo de ese momento y la euforia, la algarabía, y todo el mundo salió a las calles y eso tiraban maicena y agua. Eso fue fiesta nacional. Creo que hasta día cívico decretaron. Imagínense, nosotros aquí celebramos ese tipo de cosas. ¿Cómo éramos de malos que celebramos esas cosas? Pero bueno, no voy a hablar de fútbol. Lo que voy a decir es, ¿ustedes saben cuántos muertos dejó la celebración del 5-0 en Colombia? Para que miren el nivel de violencia de nosotros los colombianos. De donde estábamos celebrando la victoria de Colombia, dejó 76 muertos. Somos una cultura extremadamente violenta. Y lo interesante de esto es que aún como cristianos, aún como discípulos del Señor, se nos olvida que Jesús le dijo a sus discípulos, nos dijo a nosotros: ustedes deben procurar la paz. Una cualidad y una característica de mis discípulos, dijo Jesús, es que procuran y buscan la paz. Aún en medio de lo que es de la cultura, aún en medio del grupo al que pertenezcan, aún si somos saduceos, fariseos, celotes o esenios, el discípulo está por encima de eso y procura la paz donde quiera que esté. Aún por encima de ser colombianos y de pronto ser una cultura violenta y que todo lo arreglamos con violencia. Jesús dijo: mis discípulos procuran la paz. Y la segunda cosa que creo que nos dificulta mucho a nosotros hacer la paz en nuestro país, y ese sí creo que es un rasgo de la cultura latinoamericana, es que somos una cultura que somos una cultura indirecta. Queremos evitar el conflicto. No nos gusta la confrontación, preferimos dejar las cosas así. Si un hermano hizo algo contra nosotros, como nos enseñó el Señor Jesús en su palabra, vaya y búsquelo y diga al hermano: no me parece lo que me hizo, arreglemos cuentas. Pero nosotros somos de evitar el conflicto. Y dejemos así. ¿Para qué ponernos en problemas? ¿Para qué meternos en situaciones? No, eso se va pasando. Y eso lo que genera es más conflicto. No nos gusta la confrontación y preferimos el dejar las cosas quietas, y entonces el conflicto se va escalando. Entonces estas dos cosas me parece que son dos situaciones que nos impiden procurar la paz a nosotros como cultura. Somos extremadamente violentos, y yo quisiera animarlos a que piensen: ¿cómo soy violento yo con mis palabras? Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. ¿Cómo a veces violento con mis palabras? ¿Cómo violento con mis acciones? ¿Cómo, por ejemplo, cómo violento cuando estoy manejando? ¿Cómo violento cuando estoy conduciendo? ¿Cómo estoy respondiendo yo como discípulo del Señor frente a esas situaciones que parecen tan normales? Que aquí es normal que alguien le tire el carro a otro porque es que se me atravesó. ¿Cómo responder como discípulos del Señor? Y aún cómo no, el querer evitar la confrontación, el querer buscar a mi hermano y el querer hablar la situación en medio del conflicto,
el no querer hacerlo, cómo esto también me está afectando aún en la iglesia. Con ese hermano que yo dije, con ese no vuelvo a hablar, no me interesa, pero sé que hay algo que no está bien. Entonces, recordar acá lo que el Señor dice, procuren la paz y recordar que la paz bíblica no es la ausencia del conflicto, sino la presencia de la armonía en medio de ese conflicto. Entonces, ¿cómo ser eh, personas de paz? ¿Cómo ser discípulos del Señor? Es que esto no tiene que ver, porque creo que también ese ha sido un error con un tinte político. Si usted entonces procura la paz, usted es de este grupo, si usted quiere tal cosa, entonces usted es de otro. No, Jesús no lo pone, por eso les hablaba. Jesús sabía que tenía todos esos grupos en su audiencia. Jesús no lo pone que el que procura la paz es de derecha o de izquierda o de centro o de comunista o socialista. No, Jesús no lo pone en esos términos. Jesús dice, el discípulo mío procura la paz en medio de la situación en la que esté. Entonces, ¿cómo ser hacedores de paz, hermanos? ¿Cómo es procurar la paz en medio de lo que hacemos, en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestros ministerios, en medio de nuestras familias? Y aquí nos tenemos que llevar esto y pensar en nuestras vidas. ¿Cómo estoy buscando la paz y procurando la paz en mi vida? Si soy un rinoceronte que embiste a todo el mundo que está en contra mía, o cuando hay un conflicto, embisto al que sea, porque es que no me gusta que me contradigan o lo que sea. Si soy un rinoceronte, ¿cómo procurar la paz en mis relaciones? O si soy un erizo que tiro flechas, me quedo callado, pero cuando tengo la oportunidad, daño. ¿Cómo entonces buscar la paz? No investir ni retraernos, sino dialogar y buscar la paz. Pero también cómo buscar la paz en el mundo, en el contexto en el que nosotros estamos. Y Jesús es él encarna las bienaventuranzas, él encarna el sermón del monte. Jesús nos mostró la ruta de la paz, de qué significa vivir y procurar la paz. Y él nos da la posibilidad de vivir en paz, nos da la posibilidad de ser hacedores de paz. Y como yo sé que muchos de ustedes, hermanos, y conozco algunas de sus situaciones y de lo que hacen, a través de los ministerios, sé que muchos de ustedes procuran la paz en donde están, buscan hacer algo en medio de las injusticias de nuestros contextos. Y eso es buscar la paz, eso es ser hacedores de paz. ¿Cómo hacer la paz? En estos días, yo creo que todos escuchamos esa noticia de, hay un chef español que tiene restaurantes creo que en Nueva York, y son de estrellas de Michelin, que es lo máximo. Y él, cada vez que hay un conflicto, ellos sí crearon una fundación de personas que van a ese conflicto a servir comida, a hacerle comida a las personas. Y en estos días, ese grupo que se llama, creo que se llama World Central Kitchen, que es como Cocina Central Mundial, estuvieron en Ucrania y hace unas semanas estaban en Gaza dándole comida a las personas que estaban en este lugar, y les cayó una bomba y mataron como a 8 de los voluntarios. Y yo pensaba en eso y yo decía, ¿cómo alguien, porque él no es cristiano, pero cómo alguien que simplemente dice, hay que hacer algo? O sea, estamos en conflicto, hay que hacer algo. Y sin ser cristiano, va y dice, hay que actuar. ¿Cómo nosotros, los discípulos, deberíamos actuar mucho más en esas situaciones de conflictos? Así que la pregunta con la que quisiera dejarlos esta mañana, hermanos, para que nos vayamos a nuestros grupitos y oremos allí, es, pregúntese esto, ¿estoy siendo un pacificador o un generador de conflictos? Cuando la gente me ve a mí, cuando me ven a Andrés, ven a alguien que pacifica la situación, que busca la paz, o alguien que genera conflictos y bueno, esto hay que meterle candela al fuego. ¿Cuál es el llamado de Jesús para nosotros como discípulos? Que seamos y que procuremos la paz en nuestras relaciones, en nuestros conflictos, en el mundo, y que nosotros podamos ser entonces un reflejo de lo que Él es, porque
Las bienaventuranzas son las cualidades, características del discípulo que finalmente reflejan el carácter de Cristo en nosotros. Y cuando procuramos la paz, no es porque seamos de lo que sea, sino que estamos siendo como Jesús, alguien que procuró la paz.